La fonología estudia las producciones fonéticas, denominadas fonemas, en un carácter de elementos de un sistema perteneciente a una lengua determinada. La fonética estudia distintos puntos de vista, los sonidos del habla en general, denominados fonemas, en cualquier lengua y en cualquier carácter físico. La fonética acústica estudia las propiedades físicas de las ondas sonoras generadas por el órgano de fonación y las propagan por el aire. La fonética articulatoria es la que nos vamos a ocupar. Clasifica los sonidos del habla a partir del modo que es producido y por el aparato fonador. Los rasgos de los fonemas se clasifican según la vibración de las cuerdas vocales. En este caso hablamos de distinta clasificación. Las cuerdas vocales, estas se pueden clasificar según su sonido. Entonces hablamos de vocales abiertas cuando hablamos de la I y de la U, y vocales medias cuando hablamos de la E y la U. Las cuerdas vocales suenan con el aire que proviene de los pulmones. Entonces estas vibran y hacen que el sonido sea sonoro cuando decimos b, d o j. En este caso podemos hablar también de cómo suenan las cuerdas vocales. Cuando las cuerdas vocales se espesan es cuando se escucha el sonido más grave, y cuando las cuerdas vocales se afinan es cuando escuchamos el sonido más agudo. Esto es muy importante cuando hablamos sobre los idiomas. Distintos idiomas dependen de cómo suenan las vocales para darle significación a sus palabras. Las consonantes se clasifican en oclusivas, fricativas y africadas o semioclusivas. Las oclusivas es cuando hay un cierre de la glotis, es decir, por ejemplo, la p, t, k, o en palabras en inglés, por ejemplo, cool o school. Pues están las fricativas, que es cuando se cierra el órgano articulador, pero no se llegan a tocar, por ejemplo, la s o x. Después están las africadas o semioclusivas, que es cuando se cierra por completo el órgano articulador, pero hay un desliz de aire, por ejemplo la ch, o en una palabra muchacho. Las nasales es cuando la cavidad bucal está cerrada y el pasaje nasal abierto, como por ejemplo la n, la m, la ñ. Las líquidas forman un grupo esencial que comprende en las laterales, cuya emisión el aire sale por un lado, también por los dos, de la cavidad bucal, como por ejemplo la sh, la l, la i y la sh. Las vibrantes, su característica es una o varias oclusiones brevísimas, como las vibraciones entre el ápice de la lengua y los alvéolos de la cavidad de los dientes, como por ejemplo La r y la doble r. Punto de articulación. Es la zona de la boca en la que se produce la obstrucción, el lugar donde la punta o el ápice llega al dorso de la lengua y se apoya en él. Aunque es posible hacer mayores distinciones, los puntos de referencia son los siguientes. Bilabial o labial. Los labios se juntan entre sí, por ejemplo. Labio dental. El labio inferior toca los dientes superiores. Dental. El ápice de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes superiores. Alveolar. El ápice de la lengua se pone en contacto con los alvéolos. Palatal. El dorso de la lengua se aplica contra el paladar duro, por ejemplo los fonemas l, n. Después seguimos con velar. El dorso de la lengua se pone en contacto con el velo o paladar blando, ejemplo los fonemas kk, j. Después seguimos con ovular. El dorso de la lengua está hacia atrás, al nivel de la óvula, por ejemplo los fonemas kk. Después seguimos con glotal. Se produce cuando se cierra momentáneamente el paso del aire en la glotis. Por ejemplo, en la palabra botón. La primera T sería botón.